Hola, mi nombre es Luciano Chang y en este video les voy a explicar cómo fabricar un motor eléctrico de corriente continua sin colector, que es muy sencillo de fabricar. Es este motor que tengo acá en mis manos, que lo pueden ver acá. Ok, partamos. Acá tengo el motor, entonces los componentes son estos imanes, estos soportes que tienen este enrollamiento acá para permitir soportar estas espiras. Este es cable de cobre de 2 milímetros de espesor y este es de 1 milímetro de espesor, y este está enrollado y tiene una vuelta más este lado de arriba que el lado de abajo, o sea, tiene una barra más el lado de arriba que el lado de abajo. Tengo los imanes entonces y los pegué con acero líquido, y entonces esto, al conectar, como veremos más adelante, al hacerlo girar y conectarle una batería acá, esto va a partir y va a comenzar a girar. Ok, tomé este pedacito de alambre de cobre de 2 milímetros y lo enrollé en un extremo, le di varias vueltas, y eso lo hice usando un clavo que hice, digamos que lo usé como guía para ir haciendo las vueltas. Después voy a usar un pedazo de madera como este, y al mismo tiempo tengo este cable que está recubierto por un aislante, y lo estoy haciendo, lo estoy, digamos, enrollando con 6 vueltas, y voy a usar estos imanes de acá, voy a usar un par de estos imanes para digamos, la parte magnética del motor, y ahí están las pilas. Ok, lo que estoy mostrando ahora es la base del motor con los dos imanes pegados. Los pegué lo más cerca posible de cada uno porque igual se repelen, entonces cuesta que peguen. Y aquí tengo el enrollamiento, que es el rotor. También lo pegué con acero líquido, y para que mantenga una forma y de esa manera pueda girar mejor. Ahora voy a perforar estas 4 perforaciones, donde voy a introducir entonces el soporte para el rotor de este motor. El pedazo de madera es de aproximadamente 12 centímetros por 4 centímetros de ancho por 2 de alto, y las separaciones están más o menos a unos 6 centímetros una de cada perforación, y a 1.25 en este lado hacia uno de los lados del centro del eje del pedazo de madera. Aquí entonces están las ranuras que hice, y ahora pasé los soportes de cobre por esa perforación, y puse el rotor más o menos a la altura en que tengo que dejar esto puesto, y ahora entonces voy a doblar estas hacia arriba y van a quedar entonces en posición, como lo estoy haciendo ahora, ahí, y ahí. Y a continuación ahora entonces voy a meterlas por la segunda perforación, y ahí voy a hacer los contactos eléctricos. Ok, entonces ahora tengo el motor terminado. Aquí se puede ver cómo lo puedo hacer girar. Esto es el soporte, digamos, aquí está el bobinado, que es el rotor, aquí están los dos imanes, y aquí están los contactos donde puedo conectar la pila. Entonces fíjense lo que pasa cuando
cuando conecto la pila. Entonces se ve que gira el motor. ¿Ya? Impulsado por la fuerza que se produce al interactuar la corriente que circula por el rotor y el campo magnético generado por el imán. Ok, a continuación entonces trataré de explicar el principio de funcionamiento de este motor, que a pesar de su simpleza es difícil de explicar realmente, por lo que veremos a continuación. Aquí les presento un diagrama esquemático del motor y tiene entonces los soportes respecto de los cuales puede girar las espiras. Y nótese que este motor funciona gracias a que en realidad en un lado de las espiras tiene más barras que en el otro lado de las espiras. Si ustedes lo enrollan, siempre van a llegar a una situación de ese tipo. Esto, en conjunto con el imán, que genera un campo magnético que va decayendo a medida que se aleja, es lo que permite el giro de este motor, como explicaré a continuación. Este motor se alimenta entonces por una batería. Aquí están los bornes de contacto y aquí entonces hay un contacto deslizante entre la espira que gira y el soporte que está fijo. Ok, entonces aquí se muestra una vista, un diagrama esquemático, una vista de frente del motor. Entonces vemos que denominamos el grupo 1 al grupo de barras que tiene una más que el segundo grupo. Y aquí suponemos que el motor gira en este sentido y que la corriente está circulando saliendo hacia afuera. Y que el campo magnético decae según esta ley. Básicamente esta es una ley de decaimiento, podría ser cualquiera otra, pero esta representa relativamente bien el principio de funcionamiento. Entonces, por el hecho de estar circulando una corriente, se genera una fuerza en este grupo, una fuerza neta, que está dada por la corriente que circula, por el campo magnético y por el número de barras que están actuando. Y en este otro lado se produce una fuerza también en sentido contrario, ya que la corriente circula en sentido contrario y el campo magnético tiene esta magnitud y eso genera la fuerza F sub 2. Por lo tanto, F sub 1 y F sub 2 generan un torque. La modelación eléctrica. Entonces, en el grupo de barras 1 se genera una fuerza electromotriz inducida dada por el número de barras, la velocidad relativa, el campo magnético y el largo de la barra. Esto entonces genera una FEM inducida en el grupo de barras 1. Del mismo modo podemos obtener la FEM inducida en el grupo de barras 2, pero aquí el campo magnético es mayor porque está más cerca del imán. Por otra parte, el enrollamiento tiene una inductancia propia que está dada por la expresión convencional, el número de espiral al cuadrado partido por la reluctancia, y eso da lugar a esta expresión. Entonces nosotros podemos estimar, de acuerdo al número de vueltas que usamos y a las dimensiones de la espira, cuál es la inductancia propia. Por lo tanto, usando la FEM inducida y la inductancia propia podemos escribir la ecuación de voltaje. Ahora resulta que la inductancia, el valor de la inductancia propia es bajo debido a que el núcleo es de aire, y este factor debido a que B también está actuando en el aire, entonces este valor de B es bajo, y siendo las dimensiones pequeñas, este término también es bajo. Por lo tanto,
se puede aproximar, y en la práctica ocurre así, que la corriente es esencialmente el voltaje de la batería partido por la resistencia de la espira. Por otro lado, por la generación de torque, en el grupo de barra 1 se genera una fuerza dada por el número de espiras, la corriente que circula, el largo de la espira y el campo magnético que está afectando a las barras en ese punto. Entonces, como el campo magnético en el grupo 1, tal como está dibujado en el diagrama esquemático, es menor, entonces tengo el signo menos, y ahora eso se traduce en un torque, esa fuerza neta se traduce en un torque, que es básicamente la fuerza multiplicada por el radio, y por lo tanto el torque en el grupo 1 estaría dado por esta expresión, que está entonces en la dirección K, que es básicamente saliendo hacia afuera de la pantalla. Del mismo modo podemos calcular el torque que genera el grupo de 2 de barras, que sería este, por lo tanto el torque total que genera el motor es el torque 1 más el torque 2 de ambos grupos. Y esto queda entonces expresado por esta expresión. Esta expresión indica que el torque es de naturaleza oscilatoria. Entonces, si este torque oscilatoria no posee una componente neta o un promedio distinto de cero, entonces el motor no podría girar porque el roce lo detendría rápidamente. Entonces, si nosotros integramos esto para un ciclo completo, obtenemos un torque promedio dado por esta relación. Dado que la corriente es V partido por R, entonces finalmente podemos resumir en que el torque promedio que entrega el motor es el voltaje de la batería multiplicado por R, por L, por el V del imán, por el V que es digamos, la constante de decaimiento, partido por 2 veces por la resistencia eléctrica del conjunto de espiras. Aquí entonces se puede, digamos, visualizar, después de hacer una simulación computacional, la forma en cómo actúa el torque. El torque entonces es de naturaleza oscilatoria, pero tiene un promedio en este caso, tiene un promedio que está indicado por esta línea, ¿ya? Entonces ese promedio es el que mantiene el giro del motor, porque si no existiera un torque promedio desarrollado por el motor, entonces se detendría por efecto del roce, ya sea el roce en el contacto deslizante en los soportes o por el aire. Aquí se muestra la evolución de la corriente, se visualiza que es relativamente, es constante esencialmente, no sufre grandes variaciones, y acá se muestra cómo varía la velocidad angular desde un impulso inicial que se asumió que partía a 30 radianes por segundo, y entonces por efecto de la dinámica este motor comienza a disminuir su velocidad y se estabiliza en una cierta velocidad, en este caso 15 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces cabe destacar que este motor funciona gracias a que hay un decaimiento del campo magnético al alejarse del imán y que un grupo de barras posee una barra más que la otra. Entonces eso produce la asimetría necesaria para que se genere un torque neto en el motor. Espero que haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.